estudio que comenzamos el domingo pasado y lo hemos titulado Tiempos Finales, ¿verdad? Lo venidero, ¿verdad? Y es bien importante conocer esta porción, ¿verdad? Conocer esto que estamos estudiando, porque estamos viviendo tiempos complicados y debemos de saber dónde estamos ubicados. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a presentar la clase en esta mañana y que Dios nos dirija en todo lo que vamos a hablar para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso que tú eres para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú mereces toda gloria, toda honra. Y permite, oh Dios, que podamos aprender de tu palabra. Que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y permite, Padre, que tú seas con nosotros. Danos de nuevo de tu palabra, Señor, y que tu llama inunde nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre lo que es tiempos finales. Hemos hablado así, tiempos finales, lo venidero, ¿verdad? Y hablábamos en el domingo pasado, voy a dar como un resumen para aquellas personas que, ¿verdad? Siempre el maestro puede resumir antes, ¿verdad? La clase anterior, para saber dónde estamos ubicados y de ahí continuar. Amén. Y hablábamos, ¿verdad? A ver si corre aquí, ¿sí? De qué es lo que es escatología. Y hablábamos de lo que es la escatología. Y decíamos, ¿verdad? Claramente que la escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. Y mencionábamos que la escatología se divide en dos palabras. Escato, que viene siendo en griego eschatos, que significa últimos, y logía, que viene logo, que viene de estudio. Y en otras palabras, es decir, que los eschata, en otras palabras, decimos que es el estudio de los tiempos finales. ¿De los tiempos finales de qué? Eso es lo que vamos a hablar. ¿De qué tiempos finales estamos hablando? ¿Será que el hombre en algún momento dejará de existir? Son cosas que mucha gente, ¿verdad?, no entiende lo que significa tiempos finales para la Biblia, para el Señor, para nosotros como estudiantes de la palabra del Señor, ¿verdad? Hablábamos eso el domingo pasado. También hablábamos de que la profecía bíblica nos enfoca solamente y exclusivamente a los tiempos futuros. Y hablábamos de tres escuelas donde decía que el tiempo de los tiempos finales ya pasaron. Otra que se va dando en la historia, ¿verdad? Que todos los acontecimientos se van a ir dando en la historia. Y hablábamos de que otra es que se van a cumplir, que todavía no se han cumplido y se van a cumplir, pero que en la historia se han ido dando eventos necesarios para que se concluyan los tiempos del fin, ¿verdad? Y hablábamos de lo que son las diferentes épocas o eras o dispensaciones, ¿verdad? Hay de gente que le dicen eras, hay otra gente que le llaman dispensaciones. Hubo una dispensación primera, que fue la que nació desde Adán, ¿verdad? Desde Adán hasta Noé, que fue la dispensación de lo que decimos que es la conciencia. El hombre era medido por la conciencia. Luego vino la dispensación de la ley. Y luego que estamos nosotros ahora mismo, que es la dispensación de la gracia. Todo eso hablábamos el domingo pasado. ¿Alguien más que se acuerde de algo que hablábamos el domingo que lo quiera mencionar? Algo que se me haya quedado. ¿Qué cosas adicionales hemos hablamos el domingo pasado? ¿Está ahí? ¿Estamos bien?
Ajá, pastor. La dispensación de la gracia es la que estamos viviendo. La que estamos presentes, exacto, la que estamos viviendo. Y vamos a entender que cuando hablamos tiempos finales tiene que ver con eso, ¿verdad? Con esta dispensación de la gracia, ¿verdad? Ajá, hermano. Del Antiguo y Nuevo Testamento. Exacto, la dispensación del Antiguo Testamento es de la ley y Jesucristo vino a poner en orden, ¿verdad? Y establecer que no solamente por la ley, porque por la ley nadie se podía salvar, sino a través de la gracia, de ese don inmerecido de Jesucristo haber derramado su sangre en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados. Amén. Vamos ahora a lo que dice Daniel capítulo 9. Y cuando hablamos y estudiamos, ¿verdad? Cuando hablamos y estudiamos escatología bíblica, tiempos finales, los libros principales de estos estudios es Daniel, son los Evangelios y Apocalipsis, ¿verdad? Y algunos versículos o capítulos de las epístolas de Pablo, ¿verdad? Pero mayormente cuando hablamos en el antiguo tiene que ver con Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo, ¿verdad? Los capítulos de Daniel se habla en los evangelios, Jesucristo mismo hablando de los tiempos finales y algunos capítulos que habla Pablo y también Apocalipsis. Todos estos libros son libros de referencia que la Biblia nos habla sobre los tiempos finales, pero vamos a ver qué dice Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Está puesto allí, pero lo voy a leer de mi Biblia, ¿verdad? Y dice, lo voy a leer en una versión moderna, ¿está bien? Una versión moderna en la que es la Biblia. Un periodo de 70 conjuntos de 7. Fíjese esto. Un periodo, dice aquí en mi Biblia, de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para tener justicia, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Versículo 25. Ahora escucha y contiene. Pasará 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7. Desde el momento que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante ungido, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Versículo 26. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y miseria que se acerca, está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a su sacrificio y las ofrendas. Como punto culminante de todos los terribles actos, colocará un objeto sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado para esta profanador finalmente caiga sobre él. Amén. Esa es la palabra. Y fíjense que es interesante porque nos habla de conjuntos de 7. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? En matemática. Ahí está matemáticamente hablando. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa eso? ¿En qué tiempo estamos? La Biblia dice que los hijos de Dios, ¿verdad? No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos, porque somos alumbrados, dice por el Señor,
y que tenemos la sabiduría para entender los tiempos en que estamos viviendo. Y es bien importante eso, que sepamos en qué tiempo estamos viviendo y cómo estamos y cómo debemos de estar. Amén. Ok. Si vemos la profecía bíblica, nos enfocaremos solo y exclusivamente en lo que dice la Escritura acerca de los eventos futuros, ¿verdad? Los eventos futuros. Y también vamos a hablar de la interpretación literal. Interpretaremos los pasajes de forma literal. También vamos a ver aspectos, ¿verdad? Simbólicos, que aunque lo dice ahí literal, pero lo vamos a ver también que hay unos aspectos simbólicos que debemos de entenderlo para poder, porque fíjense, hermano, y aquí tenemos que hacer claro, porque a mucha gente se le hace difícil entender los tiempos finales, porque hay una mezcla de lo que le compete al pueblo de Israel que no le compete al pueblo de Dios, y hay cosas que le competen al pueblo de Dios que no le competen a Israel. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo entendemos? Es bien importante eso. Por eso, cuando usted estudia, ¿verdad? Para ser ministro, para estudiar en el instituto, pues se le da un curso completo, ¿verdad? De lo que es escatología y de todas estas cosas. Nosotros no es que vamos a ir a ese nivel, pero vamos a profundizar. Lo importante es entender qué le compete a la iglesia y qué le compete a Israel. Porque lo que le compete a Israel, la iglesia no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces al no entender eso mezclamos y pensamos que eso que está diciéndole es para nosotros y no es para nosotros. Porque muchas iglesias han cometido el error de pensar que ya Israel está descartada. Hermano, Israel no está descartada. El plan de Dios para Israel ha sido y será eterno. Dios lo estableció y Dios hará con Israel porque es su pueblo, Él lo escogió. Y Dios no lo ha desechado. No es como muchos que dicen, no, porque como Israel lo rechazó, pues ya Dios no quiere saber de Él y cogió a la iglesia como el pueblo, como su pueblo. Somos su pueblo porque fuimos injertados, dice la Biblia. Pero el plan de Dios y el plano de Dios para Israel todavía está. Y el reloj de la tierra, el reloj de las interpretaciones escatológicas bíblicas es Israel, no es la iglesia. Si usted quiere saber en qué tiempo estamos viviendo en el plan de Dios para los futuros tiempos, tenemos que mirar a Israel. Porque Israel es el reloj de Dios, es su pueblo. Amén. Nosotros fuimos injertados ahí. Dicho eso, entonces no podemos descartar que Israel ya Dios lo abandonó. No, Dios no es así. Dios dice algo y lo cumple su palabra eternamente. ¿Ok? Dicho eso, entonces, vamos a ver, hermano, y vamos a descubrir acerca de lo venidero. ¿Qué debemos de esperar? Todo esto que estamos viviendo, guerra por todos lados, enfermedades, peste cada día más, crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas. El mundo pareciese borracho, cosas que están pasando en la atmósfera. Ahora los supuestos extraterrestres, ovni, todo eso, ¿qué representa? La Biblia nos habla de eso, hermanos. No nos debe tomar por sorpresa, porque si vamos a Mateo, capítulo 24, dice que habrá señales en los cielos. Todas esas señales, todas esas cosas, sea que el hombre las provoca, o sea manifestaciones que no son de Dios, ¿verdad? Diabólica y cosas que Dios permite, son señales que ya están previstas en la palabra del Señor. Dios nos habló de todo lo que estamos viendo. Entonces debemos de ver
¿verdad? ¿En qué estado estamos? Y prepararnos espiritualmente para ello. En Daniel capítulo 9, en Mateo capítulo, y eso, si usted trae una libretita, es bueno que lo escriba. Mateo capítulo 24, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 3, 13 al 17. Todos estos pasajes nos hablan durante la semana y los eventos claves. En otras palabras, mi hermano y mi hermana, estos textos bíblicos que les estoy mencionando, Daniel capítulo 9, que es lo completo, Mateo capítulo 24, también, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 13 al 17, nos habla de las semanas que nos habló Daniel. Nos da una referencia, nos amplían todo ese mensaje, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo entendamos. Amén. Palabras claves que debemos de entender. Lo que es el milenio. Cuando hablamos del milenio, hablamos de ese periodo de reinado de Jesucristo por 1000 años. Pues se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Literalmente, hermano, le dije ahorita que hay cosas que son literales. Literalmente, Jesús reinará por 1000 años. ¿En dónde? No es en el cielo, es aquí en la tierra, visiblemente. Todas las naciones serán gobernadas y la iglesia estará aquí también, pero ya no como gente de carne, así como carnal, ¿verdad? Como lo que tenemos ahora, sino redimido, ya desde un concepto de un cuerpo nuevo, ¿verdad? Todo conforme de una forma espiritual, pero tangible. Tenemos carne, pero no corruptible, seremos incorruptibles. La Biblia dice que seremos gobernadores y sacerdotes, tendremos tarea, ¿no? En el cielo nunca va a haber vagos, hermanos. En el cielo no existen los vagos, siempre estaremos haciendo algo. Las tareas cual Dios nos encomendó, para las cuales fuimos seleccionados, dice la Biblia, desde antes del principio de la tierra. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Segundo punto importante, gran tribulación. Según estableciendo de que un día, ¿verdad? O una semana son 7 días. Y para este significado, un día es un año. Pues estamos hablando de 7 años. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 27, que dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, ¿verdad? Un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo, fíjense que ese 7 está dividido por la mitad, que son 3 años y medio, correcto, hermana Ramonita. Y entonces dice: pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas. Mire, hermano, mientras no veamos que el templo esté, el templo que se tiene que construir en Israel, mientras eso no se construya, todavía falta tiempo. ¿Verdad? No, pero lo que pasa es que tiene que haber una guerra. Porque tiene que volar la mezquita donde va a ser puesta el templo. Lo que pasa es donde está el templo, hay la mezquita más importante de lo que son los islámicos. Y ahí está. Pues tiene que haber una guerra donde tienen que volar eso, el canto. O sea, que hay una guerra que, si vemos, hermano, la guerra de toda esta guerra que se están dando,
ya Israel se está metiendo. Israel estaba como alejado, pero al meterse ahora y meterse en Irak y volar todas las fábricas donde hacían los artefactos estos no tripulados, que eran Kawasaki, ¿verdad? Los rusos lo tenían como Kawasaki, eran drones que lo dejaban caer y volaban en canto porque tenían bombas. Pues Israel se metió a Irak y lo voló en canto toda esa fábrica y la fábrica de armamento, donde era que los rusos estaban comprando armamento, ¿verdad? Entonces, ya ahí vemos todo ese sitio. La situación de que la ONU hace poco dijo de que Israel lleva años violentando y tiene 42 violaciones. Ya el mundo se está preparando en contra de Israel. Todo eso se va a dar. Se está preparando. ¿Ok? No sigo porque si no adelanto cosas. Lo otro es, una cosa es la segunda venida del Señor, que es el regreso de Jesucristo en gloria. No es lo mismo que lo que hablamos del rapto o arrebatamiento, que es el momento en que Jesucristo está en la nube. Los hombres no lo van a ver. Jesucristo va a la nube, se lleva a su pueblo, a los escogidos, y hay unos requisitos, ¿verdad?, para ellos. ¿Cuál? Vivir en vida de santidad. En santidad, ¿verdad? Ese momento, hay 3 casas que lo ven de diferentes formas. ¿Ok? Hay una casa que dice que antes de que comience, y lo vamos a ver, le voy a decir, después va a ver los nombres de esas casas. Dice que la iglesia, ese pueblo seleccionado por Dios, va a ser retomado, va a ser arrebatado antes de que acontezca, ¿verdad?, la gran tribulación. Hay otra traza teológica que dice, y te voy a decir, hermano, todas tienen textos bíblicos a favor. Así que yo no te puedo decir exactamente cuál es la correcta, porque todas tienen su posición teológica, tienen sus textos bíblicos, y es de la forma en que lo ven. Hay una que dice que a los 3 años y medio, justamente a esos 3 años y medio de la gran tribulación, la iglesia se va. Y hay otra que dice que no, que la iglesia pasará por la tribulación y que tal arrebatamiento no existe, sino que los que se fueron con el Señor, o los que fueron mártires en el Señor, ¿verdad? Los que murieron en las situaciones que van a pasar, los que fueron asesinados en lo que es la persecución que se va a dar, donde le van a cortar, serán mártires, ¿verdad? Y aquellos que vivan, pues cuando Jesucristo venga a pelear su batalla, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Hay 3 casas, eso lo vamos a ver más adelante con más detalles. Cada una tiene sus posiciones bíblicas, ¿verdad? Está usted cual usted quiere, ¿verdad? Creer o aceptar, ¿verdad? Y depende de la iglesia, porque hay unas que son las calvinistas, piensan una forma, y nosotros los arminios wesleyanos pensamos otras. Por eso es tan complicado lo que era el estudio del Apocalipsis, ¿verdad? De lo que es la escatología bíblica. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? ¿Amén? Y otra cosa es el día del Señor, periodo que inicia justamente con la destrucción de los impíos, el anticristo y todos los que están. Ese es el día que el Señor viene a pelear su batalla. Ahí sí que se va a ver la del Armagedón. Y una de las señales que estamos cercanos es que el río Éufrates se secó y se está secando. Se tiene que secar para que se dé esa batalla, ¿verdad? Ya eso está prácticamente seco, ese río.
que era imposible, para muchos eso era imposible que pasara. Y miren, desde el 2015 empezó poco a poco a secarse y ahora mismo prácticamente está seco. Y eso ha hecho un cambio, ha traído hambre, ha traído enfermedades. Se escuchan cosas que antes no se escuchaban, se han visto, ¿verdad? Y eso son cosas que nosotros debemos de entender. Vamos a Mateo capítulo 24 para nosotros seguir en esta parte. Alguien que me lea los primeros versículos, los primeros 3 versículos, o desde el 1 hasta el 15. ¿Quién me lo puede leer? Mateo 24 del 1 al 15. Amén, Jaurita. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que tiene oídos entienda. Aquí se ve. Sí, amén. Fíjense, hermano, en ese capítulo, después lo vamos a ir leyendo poco a poco, es un capítulo Jesucristo mismo hablando escatológico, ¿verdad? Fíjense que primero empieza a hablar de un punto que ya pasó. Por eso yo, como le dije el domingo pasado, yo creo, esta es mi posición, de que la escatología ha seguido desarrollando dentro de la historia, pero todavía hay muchos acontecimientos que se tienen que dar o son futuros, están por venir, ¿verdad? Entonces, ya hay una parte que se cumplió sobre esta profecía. Jesucristo hablando fue cuando vino la destrucción del pueblo de Jerusalén, ¿verdad? De que vino el general Tito y destruyó todo Jerusalén, molieron todos los edificios, se llevaron toda ¿verdad? Los utensilios que había en el templo, y solamente quedó una muralla que ahora mismo se llama la muralla de los lamentos, que ahí van los judíos ortodoxos a orar y presentarse ante el Señor, ¿verdad?
pero vamos a seguir para entenderlo, ¿verdad? Cuando hablamos de esa profecía venidera, fíjense que Daniel habla de unos eventos y habla de 7 semanas, 7 semanas, que nos dice claramente cuando vamos de nuevo a lo que leímos en Daniel, que dice son conjuntos de semanas. Fíjense que habla conjuntos de semanas y son 7 semanas. De esas 7 semanas son 62 semanas o 7, que es con la conclusión del templo en dificultad, ¿verdad? Cuando habla con dificultad es que tiene que pasar algo. Desde que, fíjese que va cumpliéndose y más adelante, desde que sale la historia o desde Moisés hasta Jerusalén, hay un tiempo exacto, exactamente igual, desde Jerusalén hasta que se va a cumplir donde se construye ese templo. ¿Y por qué dice con dificultad? Porque ahí ahora mismo hay una disputa, porque los islámicos tienen, como les dije allí, un templo, una mezquita, que esa mezquita tiene que ser destruida para que entonces el templo se pueda construir. Pero eso va a pasar, hermano, porque en ese templo es que entonces el falso anticristo, o el anticristo, pactará contra el pueblo de Israel, haciéndole un engaño, y empezarán los sacrificios en ese templo. Pero van a poner algo que a Dios le va a aborrecer, ¿verdad? Dice que es un símbolo que es abominable ante Dios. Y eso va a pasar. A los 3 años y medio el anticristo romperá el tratado con Israel. Y ahí empieza la verdadera máscara de lo que es el anticristo. El anticristo va, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo es la personalidad de ese anticristo, cómo es lo que la Biblia habla de él, para nosotros poder entender, porque muchas veces dicen, no, el anticristo es fulano, el anticristo debe ser fulano. Entonces usted cuando ve las características, pues no puede ser, ¿verdad? Y eso nosotros como creyentes lo debemos saber. Fíjese que desde las 62 semanas que habla Daniel, y luego habla otra semana, cuando empieza Daniel hablando desde Daniel hasta que llega Jesús, pasan esas 62 semanas. Viene la muerte de Jesús y ahora hay un tiempo que no se mide, que es un tiempo de gracia. ¿Ve? Por eso se llama, como yo le dije, ¿la qué? La dispensación de la gracia, porque no se mide. Pero sí dice que al final viene un conjunto de 7, ¿verdad? Entonces, eso vamos a entender, y es la confirmación del pacto con muchos. En esa semana que se habla, ¿verdad? Es lo que Dios hace con el pueblo gentil. Ese tiempo de salvación de los gentiles, que es a través de la gracia, que a través de ese sacrificio que Jesús hace, hasta que se cesan los sacrificios, que sabemos que es a la mitad de la gran tribulación donde va a cesar los sacrificios. Cuando empieza el templo, empiezan con sacrificios porque se restaura lo que es la visión de los judíos de el sacrificio de Levítico. Pero a los 3 años y medio el anticristo hará cesar esos sacrificios, y ahí empieza una gran persecución, ¿verdad? Dentro de eso nos habla Tesalonicenses que en el tiempo de los gentiles van a suceder apostasía. Los tiempos finales nos dice que va a haber apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Ah? Ajá. ¿Verdad? Apos
es negación de la verdad. Cuando hablamos de apostasía es alguien que empezó en la verdad, pero al transcurso de los tiempos se trastoca esa verdad y se van a cosas que no son correctas, se meten en herejías y vuelven atrás, ¿verdad? Y dice Jesucristo hablando en Mateo capítulo 24 que en esos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué usted cree? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Verdad? Exacto. Así que dentro de eso también dice que habrá una manifestación del hombre de pecado, y la Biblia cuando habla del hombre de pecado está hablando del anticristo, ¿verdad? Y se va a sentar en el templo y se va a proclamar como Dios. Es lo que tiene, ¿verdad? Eso no ha acontecido porque hay algo que detiene eso. Cuando hablamos de lo que detiene eso, que tiene que ser quitado, estamos hablando de la iglesia. ¿Que qué? Y del Espíritu. Y del Espíritu Santo. Porque lo que detiene realmente, hermano, que el anticristo salga, en realidad es el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y por qué es algo que pasa? Si, mire, hermanos, si es ahora con el Espíritu Santo y es complicado servir y hay que hacer una buena batalla para servir a Dios, me dice que cuando el Espíritu Santo no esté en la tierra, cuando no tengamos esa fuerza, esa esperanza, ¿ve? Ahí también una casa teológica dice que cuando el Espíritu Santo sea tomado, se vaya también la iglesia, ¿verdad? Pero van a haber gente que se van a salvar si no se fue. Quiero que lo sepan, porque hay una falsa enseñanza, una falsa creencia que los que no se van, si la gente que se fueron con el Señor se fueron y nadie más se va a salvar, va a haber gente que se va a salvar. Sí, porque menciona los que van a ser salvos por fuego. ¿Por fuego? ¿Y por qué? Puede ser, me refiero a cuestión de que tengan Decapitada. a su muerte. Exacto. Pero eso solo que no nieguen a No, Bueno. Lo negaron porque no se fueron. Lo que pasa es que no tenían. Miren, entendamos esto. Va a haber gente que su vida espiritual, en el momento que venga el arrebatamiento de esta buena, se van a quedar. Pero ahí viene el choque. Ahí van a decir, wow, es verdad, lo que me perdí. Pero ahora su convicción se va a fortalecer. Pasar por fuego. ¿Verdad? Exacto. Se van a convencer de que eso era verdad y ahora quieren irse con Dios, pero tienen un problema. que tienen que morir entonces ahí en el nombre de Dios por Dios, no por él. Sí, pero hermano, ahí donde hay un problema, el Espíritu Santo no va a estar. Exacto. Ya se fue. Ahí va a tener un problema serio el Espíritu Santo y va a tener que tener fuerza de voluntad. Porque hermano, si es que te van a llevar a cortar la cabeza rápido, está bien, pero eso no va a pasar. Eso te va a meter en unos sistemas de tortura terrible, de martirio. Todas las uñas suyas van a volar en canto. Todo. A ustedes le van a hacer todo lo que se sabe de la maldad para que tú desistas y tú renuncies. Y lo último que te espera, hermano, el pastor. Y donde te metas, te van a encontrar. Sí, porque fíjense que todos estos sistemas, hermano, que nosotros tenemos, no sé cuántos tienen relojes inteligentes,
Pero los relojes inteligentes te están midiendo tus pasos, dónde están ubicados, ya ellos saben dónde tú estás, saben en qué tú te metes, escuchan, no sé si usted lo sabe, que todos sus celulares, Google y todos los sistemas operativos escuchan lo que tú hablas y lo que lees. Sí, el algoritmo que tiene. ¿Y dónde está todo? Pero eso cuando uno busca algo en el teléfono, ya el teléfono sabe lo que como que Sí, por el algoritmo que tiene Google y Facebook, Meta. Y fíjese ahora, no solamente el teléfono, el televisor, compramos un televisor los otros días y cuando se está configurando y todo, Ya sabe. mire todos esos datos y dice, ¿qué? Por eso le dicen el televisor inteligente. Y también lo que son el sistema 5G, el 5G, ¿verdad? Que te va detectando donde quiera que tú estés. Por eso dice que va a tener, y nadie se va a poder, como dice el pastor, nadie se va a poder escapar, ¿verdad? Porque tus transacciones van a estar, la banca, todo, va a estar conectado. Entonces, realmente no va a haber break. Dice que todo que venga, ¿verdad, pastor? No vas a poder ni comprar, con dinero no puedes comprar. Y sin dinero menos vas a poder comprar porque no tienes dinero. Pero la cuestión es que todo va a estar controlado. Sí. Controlado. Y eso se está dando, hermano, en todas las facetas de la vida. Cada día tenemos menos derechos. Dicho eso, entonces, fíjense que no es que estamos diciendo que no va a haber gente que se va a salvar, se van a salvar. Pero le va a costar porque ahora no va a ser por gracia, ahora es por sangre. ¿Verdad? Así que es un grupo muy reducido. ¿Verdad? Por eso tenemos por eso es el estudio de hoy, afirmarnos, ¿verdad? Afirmarnos. El Chile es un sistema que van a venir porque las enfermedades, fíjense que todo tiene que ver con las pandemias que se levantan. Obviamente ellos te van a vender la idea de que el chip te va a dar inteligencia mayor, te va a librar de todo tipo de enfermedad que puedan venir y todo tu sistema económico va a estar puesto en el mismo lugar. Así que eso es una forma en que se vende todos estos productos y ya eso está. Lo que pasa es que tiene que haber, mire hermano, eso se va, fíjense que todas estas cosas se han ido dando por colapsos, golpes fuertes. Así que no espere o no crea que ya es COVID el último, vamos a ver cosas peores. Lo que pasa es que los gobiernos, vamos a hablar de los gobiernos, están buscando controlar al hombre de forma que cada vez van poniendo una cosita, toma esto ahora, toma esto después, toma esto más, y así van cautivando la conciencia del hombre, que el hombre no va a tener chance a decidir por nada, todo lo va a decidir el hombre. Exacto. Fíjense que el mundo, hermano, está regido, los gobiernos realmente son títeres de unas élites que gobiernan el mundo. Son empresas, negocios, gente muy rica, familias, ¿verdad? Muy ricas, que están a su vez gobernadas por el maligno y hacen lo que el maligno le dice. Por lo tanto, estas personas rigen el mundo porque son los que pagan a los presidentes, son los que le pagan las campañas políticas a toda persona. No importa el partido, no importa el partido, ellos financian todo tipo de partidos porque el que gane va a ganar. Exacto. Y si yo te financié tu campaña política, pues créeme que yo te voy a decir, tienen que hacer esto, y el político va a hacer que lo que esa persona le diga, porque va a necesitar dentro de 4 años que de nuevo le dé chavo para seguir en su política. Y así son los bancos internacionales, así son los bancos, ¿verdad? El Fondo Monetario Mundial y así sucesivamente. Todos estos sistemas están
gobernando, son las élites que gobiernan. Y eso está pasando, ¿verdad? Pero son controlados por el príncipe de este mundo, que es el que va determinando cómo se dan las cosas, en el sentido de la tierra, ¿verdad? El príncipe los tiene ellos controlados y ellos tienen al mundo controlado. Claro, a su vez. Entonces, fíjense que Mateo dice que habrá que guerra y rumores de guerra. Anteriormente habían guerras de reino, ¿verdad? De un país con otro, pero en el siglo XIX empiezan la famosa Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después hay una Tercera Guerra Mundial que no fue guerra caliente, sino se llamó la guerra ¿qué? Fría, pero fue una guerra de lucha, de espionaje, guerras económicas, guerras sociales, embargo. Por eso usted todavía ve en Cuba que los carros son de 1950, porque el embargo ha sido terrible. El embargo que le están metiendo a Rusia, que aunque Rusia es muy poderosa económicamente, porque no hay que negarlo, Rusia es uno de los países con más material de tierra, de agricultura, de petróleo, es un país sumamente rico y es muy complicado a lo mejor, pero ya está haciéndole daño. Pero a la misma vez se están dando un piro Rusia, Europa y los países aliados, ¿verdad? Porque todo el mundo económico en que nosotros estamos es un mundo globalizado. Y si tú te afectas un dedo, pues todo el cuerpo se afecta, pues así también la economía mundial. Y todo eso lleva a que usted, un sándwich ya cuesta 10 pesos, ya no es como antes, que te comes un sándwichito en 4, ya no lo consigues ni en 3. ¿Verdad? Los sándwiches son de 10 pesos para arriba, 9, 8, váyanse a comer, la comida ahora, ya yo voy a almorzar y ya yo sé que son 10 pesos para arriba, comida, ya la compra de 100 pesos no existen, ¿verdad? Y cada día se va a poner ¿qué? La cara, peor, y si de verdad se tiran, si se forma o se declara verdaderamente, porque ahora hay una guerra fría entre la OTAN y Rusia, pero si verdaderamente explota la guerra, ¿verdad? Porque fíjense lo que está pasando, el presidente va a ir a Polonia, uno no sabe qué va a pasar después de ahí, y así sucesivamente. Todo eso, hermano, está dándose en lo que dijo el Señor, de guerra y rumores de ¿qué? De guerra. También peste COVID, toda enfermedad. No sé si vio que en Chile, en Argentina, hay lo que es la gripe aviar, y han tenido que sacrificar 15 millones de gallinas. Pero los huevos se van a poner más caros, ya que están carísimos. Eso pasó en Estados Unidos, junto con lo caro que está el maíz, alimentar a la gallina. Y el grano está alterado también genéticamente. Y el grano, eso hace exacto. un cambio en el animal. Claro, claro. Digo, y nosotros Y también. en nosotros, que nos pone a... Pero hermano, todo eso es pestes. Lo dice aquí la palabra en Mateo 24. Hambre. Mire, el secado del río Éufrates, toda esa zona completa está sumamente afectada, porque la gente, los que vivían de los peces, ahora que van a comer. Los que regaban los terrenos del agua del Éufrates, ¿dónde van a sacar el agua ahora? Tienen que hacer pozos y buscarle el agua por bien debajo para poder hacerlo. Es un costo mayor. Y la persona que es extremadamente pobre no va a poder, van a morir, hambre. Y si se forma una guerra y se tiran un par de petardos nucleares, hermano, ahí va a haber más hambre. ¿Ve? Eso se va, hermano, se va a dar. Aunque, y yo sé que hay muchos, ay, no hable de esto, pastor, porque me da miedo. Pues no le dé miedo. Seamos apercibidos. Amén, amén, eso es así. Oremos para que Dios nos ayude. ¿Verdad?
Porque nosotros estamos aquí. Es como yo decía a alguien, pues mira, si yo quisiera vivir, pero si Dios le dice que me lleve, pues mejor todavía, no voy a estar con tanto revolú, ¿verdad? Pero mientras esté aquí, voy a trabajar para la obra del Señor. Pero morir no queremos niños. Pero morir no queremos, exacto, por eso nos cuidamos. Que cuando le conviene. Entonces, terremoto, hermano. Nótense todos los terremotos que se están dando. El pan de cada día. Fíjense que Jesús dijo, pero esto no será ¿qué? El fin, el principio de qué. Nosotros estamos ahora mismo en principio de dolores. No es si a usted ahora mismo usted piensa que esto está complicado, imagínese cuando estemos en la gran tribulación. Dice la Biblia que no ha habido tiempo en la humanidad ni habrá como ese mundo. Imagínense lo duro que va a ser, ¿verdad? Falso profeta. El cáncer mayor que tiene la iglesia evangélica de ahora, ¿verdad? Es la teología de la prosperidad. Y la teología de prosperidad es herégica completamente. Y ha cambiado el vocabulario de los creyentes de un vocabulario cristocéntrico a un vocabulario humanista. Yo declaro, ¿quién yo soy para declarar? Yo decreto. Esos dos términos, hermanos, son herejía completamente. ¿Ah? Tristemente es el pan nuestro de cada día. La mundanalidad dentro de la iglesia. Hermanos, aquí yo voy a tirar algo que le va a molestar a algunos. Algunos nazarenos también le va a molestar. Lo voy a decir. ¿De cuándo acá la iglesia del Nazareno en algún momento dado ponían danzarines en la iglesia? Muchachitas bailando, con camisilla, a lo mejor completa, a lo mejor bastante se cubre, porque antes era más, se veía, pero últimamente se cubre. Nosotros estamos metiendo doctrinas judaizantes dentro de las iglesias evangélicas. Usted me perdona, el día que esta iglesia decida eso, a tanto me voy. No podemos meter doctrinas judaizantes dentro de la iglesia. Doctrinas que atienden y porque nosotros tenemos que entender que por más creyentes que seamos, más hombres espirituales, ver una muchacha bailando en un altar pues puede provocar. Porque yo tengo que hacer tentar a los hermanos. Por eso los hermanos más fuertes no, pero y los débiles. Pero ¿qué quita que uno que sea fuerte también se tiente? ¿Verdad? ¿Por qué? Dice que para adorar a Dios. Sí, mire hermano, ahora hay una noticia, no sé cuántos de ustedes han escuchado, la noticia que está pasando en la Universidad de Ashburn, donde empezó un grupo de jóvenes a cantar en un templo, a adorar a Dios, a cantar cánticos netamente centrados en la palabra del Señor. Y comenzaron a orar y comenzaron a cantar. No había un líder predicando, no hay nadie dirigiendo, solamente gente adorando a Dios. Y llevan un montón de días y hay miles de personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, porque solamente la adoración ha llegado, que la Shekinah de Jehová ha cubrido el templo y la gente va más que a adorar a Dios, a cantar cánticos a Dios. No hay danzarines, no hay música con mucho brillo, con muchas luces, no, es siempre concentrado más que adorar a Dios. Y como la presencia, dice los testimonios que se están dando a través de las noticias, que 3 y 4 calles
lejos del templo, se siente la presencia de Dios, que la gente comienza a llorar y a arrepentirse. Llevan más de 8 días. No, llevan ya, creo que son 20 y pico días. Sí, llevan un montón de días sin parar. El que se cansa de cantar se baja y se trepa a otro a adorar a Dios. Y están 24 horas, llevan 20 y pico días, 24 horas sin parar, cantando y adorando. Bueno, que tuvieron que abrir y la universidad hizo un receso académico porque los profesores, toda la gente comenzaron a adorar a Dios y el pueblo. ¿Y sabe lo que está haciendo el pueblo? Prepara sandwichitos, prepara juguitos y se paran para darle a la gente que va. Y cuando tienen hambre, van y comen sandwichitos y se vuelven a la iglesia a adorar a Dios. ¿Ven? Y hay muchas iglesias que se están contagiando con eso y hay un avivamiento. Por lo tanto, hermano, yo creo que más que a veces utilizar estrategias humanas y de otras filosofías que no son creyentes, como la filosofía esa judaizante que se ha querido meter aún dentro de las iglesias, esa teología de la prosperidad y que apóstoles, que el mundo, ¿sabe por qué la gente se quiere poner apóstoles? Para hacerse más grande. Y no han entendido que aquí el grande es el que sirve a otro, no es el servido. Si tú quieres ser servido, pues eres pequeño en el Señor. Amén. Entonces, ya me fui de tiempo, pero a mí me falta el relojito de allí para yo mirar. ¿Verdad? Ajá. Y la venida triunfal de Jesús, esa venida triunfal, estamos hablando de la batalla de Armagedón, donde Dios va a destruir todos esos ejércitos, ¿verdad? Y Satanás, con el falso profeta, el anticristo, será lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, y hablamos entonces de los eventos apostólicos, apocalípticos, que es la aparición de la bestia y el dragón, la segunda bestia, los 144.000 sellados. Esto de los 144.000 sellados, hermano, no es para la iglesia. Ahí la iglesia no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Perdón, el pastor? Eso es para Israel. ¿Perdón? Para Israel. Para Israel, gracias. Para Israel. Exactamente. Son 144.000 que fueron sellados para predicarle al pueblo de Israel. No son los testigos de Jehová. Exactamente. ¿Verdad? No son testigos de Jehová. Son 144.000, que son 12.000 por cada tribu, para predicarle al pueblo de Israel sobre el Cristo. ¿Verdad? Hablamos del mensaje de los ángeles, que es el evangelio, la caída, ese mensaje que fue dado, ¿verdad? La caída de Babilonia. Eso de los ángeles, estamos hablando de Apocalipsis, que le habla a los ángeles, ¿verdad? El ángel de la iglesia. La advertencia de la adoración a la bestia y su marca, que es lo que habíamos hablado, y la tierra que es cercana. Y algo bien importante, hermanos, son las 7 postreras plagas, que son las 7 copas de la ira de Dios. Culmina en el Armagedón y la condenación de la gran ramera, que vamos a ver quién es la gran ramera, que lo dice claramente, da detalles de quién es esa gran ramera y quién ha hecho, ¿verdad? O ha tergiversado la palabra del Señor. Amén. Así que lo dejamos aquí, porque ya vamos entonces el domingo que viene a hablar de la estructura general del tiempo, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de las señales. ¿Cuáles señales? ¿Verdad? Y voy a terminar con eso, de esas señales. Exactamente. Así que eso lo seguimos el domingo que viene, con el favor del Señor. Amén. Y gracias por este tiempo.
Siempre voy a necesitar mientras no tenga que. Yo me debo llevar por el relojito allá. Amén. Cuando venga el domingo yo voy a Amén, amén. Qué bueno. Está bueno, no te quieres ir. Amén, amén, amén. Bueno, oramos. Vamos a pedirle al pastor que nos despide en oración. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en tu casa de oración y en nuestro corazón. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Aleluya, sí, Dios Señor. amado, caminemos en tu voluntad. Que tu Santo Espíritu siga guiando nuestra vida. Gloria a Dios. Gracias por el estudio de esta mañana, Sí, por el Señor. mensaje de esta mañana. Sí, Gracias. Señor, gracias. Gracias por la adoración que nos ha Aleluya, sí, permitido tener. Señor. Y gracias, Padre, Gloria a porque Dios. mientras tú estés en nuestros corazones, estaremos seguros. Amén. Gracias, Señor. Llévanos ahora a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, el domingo que viene son las aportaciones de la iglesia y el viernes de los jóvenes. Sí, he leído la palabra.